Y otra también muy importante, en especial para el sector agrario, es la que ya les vamos a contar, 7 días y 9 minutos, porque desde hoy comienza el pulso en el Congreso sobre la llamada jurisdicción agraria. El proyecto que tiene que ver con la resolución de los conflictos sobre la propiedad y el acceso a la tierra. Y para explicar este tema nos acompaña a esta hora la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Ministra, muy buenos días, gracias por este contacto con Noticias Caracol. Alejandra, muy buenos días a ti y a quienes nos acompañan en esta misión de Caracol Noticias. Bueno, ministra, este ya es el tercer proyecto que radica el gobierno para dirimir esos conflictos de tierra. ¿Cuáles exactamente? ¿Cuáles son los problemas que resuelve y cuál es la diferencia de este proyecto que usted radica hoy con el que había hecho su antecesora Jennifer Mojica? Bueno, te cuento que para la jurisdicción agraria, que es un compromiso del Acuerdo de Paz, el Congreso ha discutido varias veces iniciativas legislativas, muchas de ellas de gobiernos anteriores que estaban enfocadas en crear al interior de la jurisdicción ordinaria de nuestros jueces civiles una especialidad agraria y rural. Este gobierno, desde que inició con el compromiso de cumplir el Acuerdo de Paz, avanzó de manera distinta en la estructuración de una jurisdicción agraria. El primer proyecto que se presentó iniciando el gobierno fue un proyecto de acto legislativo que incorporó a la Constitución política la jurisdicción agraria y rural. Es decir, nos permite decir que no solo tenemos una norma de orden legal, sino que nuestro cuerpo constitucional, esa norma superior que ordena el régimen jurídico, hoy contempla la jurisdicción agraria y rural. Después del acto legislativo, el acto legislativo 03 del 2023, en la legislatura pasada el Gobierno Nacional presentó dos proyectos. Un proyecto de ley estatutario que recoge la estructura de los despachos de los magistrados y de los jueces agrarios y rurales, establece la distribución territorial e incorpora a la Ley de Administración de Justicia el funcionamiento de esta justicia especial, de esta jurisdicción. Y presentó un proyecto de ley ordinario que contempla principios, competencias y procedimiento agrario y rural. El proyecto estatutario pasó, hoy ya tenemos una ley estatutaria de la jurisdicción agraria y rural, y lo que nos queda pendiente es ese proyecto de ley ordinario. Nos queda pendiente establecer el procedimiento, la competencia y recoger los principios del régimen agrario sobre lo que nuestros magistrados y jueces van a resolver. Lo que vamos a radicar hoy en el Congreso de la República, junto con el ministro del Interior y la ministra de Justicia, es un articulado que le propone al legislativo, que le propone al país los sistemas de principios sobre los cuales debemos resolver nuestros conflictos agrarios, qué deben resolver los jueces, esos asuntos que están allí, cómo lo deben resolver, en qué tiempos y bajo qué procedimiento. ¿Qué es importante de este proyecto de ley? Recogemos las normas que van a orientar esas decisiones. Principios tan importantes como la protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria, el respeto de la unidad agrícola familiar o la especial protección que tiene la producción de alimentos en el régimen agrario, pero también recogemos las normas procedimentales sobre las cuales los jueces resuelven. Un proceso que es expedito, pero que es garantista, donde todas las partes, piensa en los propietarios, en los ocupantes, en los trabajadores agrarios, en los campesinos, en los sujetos de la ruralidad, pueden tener garantías de que el juez va a resolver en justicia, pero con todas las condiciones para que todo el mundo pueda ejercer y defender sus derechos. Ministra. Y entonces en este proyecto, sí, adelante Andrés. Ministra, buenos días. Los conflictos de tierra en el país no solamente es un tema desde hace tiempo árido y también muy álgido. ¿Se tienen estimados o hay información que dé cuenta de cuántos procesos de esa naturaleza existen hoy en el país? Bueno, yo quisiera hacer referencia a cuáles son estos conflictos antes de poder cuantificarlos. Y fíjate que a veces los perdemos del mapa. Los conflictos de un lindero entre vecinos, los conflictos posesorios, las pertenencias que tanto cursan hoy en nuestros juzgados promiscuos municipales, esa relación de tenencia que en el día a día la gente en el campo tiene con la tierra, son conflictos agrarios. Los conflictos también que se resuelven hoy en la Agencia Nacional de Tierras y que requieren un ejercicio de control de legalidad por parte de un juez, también son conflictos agrarios, o esas relaciones de producción donde una persona tiene un desacuerdo en la forma que produce con el propietario de la tierra o con quien le arrendó, también son conflictos agrarios. Nada más en procesos de adjudicación de baldíos, la Agencia Nacional de Tierras tenía un rezago de 30,000 procesos de titulación sin resolver. Cuando nos sentamos el año pasado con el Consejo Superior de la Judicatura, nosotros encontramos más de 35,000 asuntos que identificábamos como agrarios porque estaban en las zonas rurales y que estaban en manos de los jueces promiscuos municipales. Esos asuntos son los que deben conocer hoy nuestros tribunales y nuestros jueces agrarios en la ruralidad colombiana.
Ustedes dicen que respetan profundamente y busca esta jurisdicción agraria acogerse o facilitar la implementación de los acuerdos de paz. Ese acuerdo de paz determina que los procesos deberían tener garantías judiciales, pero aquí se quita la fase judicial. Sí se crean unos jueces agrarios, pero la Agencia Nacional de Tierras termina siendo juez y parte dentro de los procesos. ¿Cómo se entiende ese panorama? No, es importante desagregar cuáles son los procesos que va a conocer la jurisdicción. Nosotros aquí no creamos procedimientos. Lo que hace el proyecto de ley es establecer, enunciar los procedimientos que ya están en el régimen agrario. En el régimen agrario tú tienes unos asuntos entre particulares que no están de manera expresa en lo que vos estás enunciando, pero que son los procesos de pertenencia, los reivindicatorios, los posesorios y todos los elementos de control de legalidad que ejerce la justicia sobre las decisiones, no solo de la Agencia Nacional de Tierras, sino sobre cualquier autoridad agraria. Piensa en lo importante que es que la mayoría de asuntos que hoy cursan en las inspecciones de policía, que generan statu quo, que tienen que ver sobre la posesión, sobre la propiedad, sobre el uso, elementos del conflicto diario, hoy se resuelven en esas inspecciones de policía y como son juicios civiles sin control de legalidad, no tienen una instancia superior. Lo que hace la jurisdicción agraria es permitirle a ese juez que está allí creado y que hoy tiene un procedimiento poder atender en segunda instancia, si así lo quieres llamar, esos procesos que están allí en el diario a diario. Y con los temas de la Agencia Nacional de Tierras es importante que podamos hacer un escenario de cuáles son los asuntos segunda que resuelve la instancia agencia. quiere decir que esos jueces intervendrían cuando ya está resuelto el proceso, o sea, cuando ya la tierra, por ejemplo, sea quitada a su tenedor. No, porque yo te estoy hablando de los juicios civiles de policía, eso que hacen los inspectores como statu quo. Cuando tú tienes un predio y alguien te afecta la posesión del predio, tú vas donde el inspector y él en una medida temprana genera una decisión de statu quo. La situación de nuestro régimen agrario es que esas decisiones no tienen control de legalidad porque se entienden como juicios civiles. Lo que queremos hacer con el proyecto de ley hoy, frente a esas decisiones que son un ejemplo del conjunto de los asuntos agrarios, puedan ser resueltos a través de un juez. Un juez que es un funcionario independiente, autónomo y que hace parte de la rama judicial y no de la rama ejecutiva del poder público. Pero yo te estaba haciendo también referencia a los procesos de la agencia que entiendo son los que hoy están generando como algún tipo de preocupación. Entonces, mira, ¿qué resuelve la Agencia Nacional de Tierras? La agencia resuelve la adjudicación de los bienes baldíos de la nación. Esos procesos son decididos por la agencia y tienen un control de legalidad que hoy lo hace la jurisdicción contencioso administrativa y que lo ideal es que pasen prontamente a los tribunales agrarios y rurales. Insisto, en funcionarios de la rama, judicial. Pero también resuelve los procesos de formalización de propiedad privada que le entregó el decreto ley 902 cuando no hay oposición. Esos también deben ser sometidos a un control de legalidad dentro de la jurisdicción agraria y rural. ¿Qué otros procedimientos resuelve la Agencia Nacional de Tierras? La Agencia Nacional de Tierras tiene procesos de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, los procesos de revocatoria directa cuando esas adjudicaciones fueron ilegales o irregulares, los procesos de reversión de los bienes baldíos al dominio de la nación cuando esos bienes no cumplieron con las obligaciones del título de adjudicación. Esos procesos en general, que son procesos que estableció el decreto ley 902 que iban a instancia judicial, quedaron en el aire cuando no se creó la jurisdicción agraria y rural y lo que se pretende ahora es darles una salida para que siempre tengan control de legalidad. ¿Qué otros procesos están allí? Los procesos de clarificación, los procesos de deslinde, el conjunto de procesos que establece la ley 160 del 94. La mayoría de ellos, de esos procesos hoy con una instancia muy clara y competencias claras dentro del proyecto de ley. Importante además rescatar dentro del proyecto de ley. Los asuntos agrarios hoy son asuntos que mayoritariamente están siendo resueltos por los jueces promiscuos municipales en procesos de única instancia. ¿Por qué de única instancia? Porque la cuantía de los procesos agrarios se establece en relación al valor catastral de los predios, lo que implica que es muy bajito. Y permítame termino con esto. Señor. Hemos garantizado en este proyecto de ley que en todos los procesos agrarios que cursan dentro de la jurisdicción habrá siempre segunda instancia. Ministra, como la tierra, habrá mucho por hablar, pero más adelante entonces estableceremos una nueva comunicación con usted para que nos cuente qué pasó en relación con este tema, que es un tema relevante en la realidad nacional. Gracias, ministra, por ese contacto. A ustedes, Alejandra y Andrés, muchísimas gracias. Que tengan buen día.